Se dice que existen verdades tan profundas que solo se revelan cuando el alma roza los bordes del último suspiro, como murmullos surgidos desde lo más oculto del espíritu. Esta vez no se trató de un rumor pasajero, ni de una hipótesis lanzada, al azar, tampoco de un titular fabricado para capturar miradas ansiosas. No. Esta vez la revelación brotó genuina, auténtica, nacida de labios temblorosos, con lágrimas que parecían arrastrar consigo el peso de toda una vida. En el corazón de un silencio tan denso que era casi palpable, el Papa Francisco dejó escapar palabras que atravesaron incluso los corazones más incrédulos, aquellos que siempre habían cerrado la puerta a la fe. Cuando habló, no lo hizo con grandilocuencia, sino con la humildad de quien carga siglos de misterio en sus espaldas. Jesús no fue como muchos piensan, murmuró. Fue muchísimo más. Y en ese instante, el Papa se detuvo, como si la carga espiritual de milenios se posara sobre su frágil cuerpo, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar no pudieran ser contenidas ni por la cúpula más majestuosa, ni por los libros más sagrados de la historia humana. ¿Qué motivo impulsó al Papa a hacer una declaración tan conmovedora? ¿Qué secretos habitaban en su interior, ocultos de los ojos del mundo? Quizás fue la compasión, tal vez el temor a que todo se perdiera, o simplemente la urgencia de no dejar que esa verdad muriera con él. Visualiza la escena. Una habitación a media luz, su respiración débil llenando el aire denso, el crucifijo desgastado rozando sus dedos temblorosos. Cada pequeño gesto era un susurro de algo inmenso, una confesión que había esperado una eternidad para ser liberada. En esos días finales, ¿qué visiones habrán tocado su espíritu? ¿Qué palabras olvidadas habrán resonado en su corazón? No fueron simples pensamientos, fueron ecos vivos de plegarias antiguas, susurros ancestrales que viajaron a través del tiempo hasta llegar a él. Hoy, nos adentramos juntos en un umbral sellado durante siglos por el temor y la ambición humana, un umbral que muchos preferirían que nunca cruzáramos. Lo que yace detrás de esa puerta prohibida no es solo conocimiento, es una transformación que puede cambiar para siempre nuestra manera de entender quién fue Jesús. No se trata de una historia más, es una herida viva en la historia espiritual de la humanidad. Así que antes de seguir, si sientes un profundo amor por Jesús y quieres honrar todo lo que el Papa Francisco entregó en su vida de fe, escribe en los comentarios: gracias, Santo Padre, como un acto de amor eterno. El viaje comenzó en un 1900 rincón sencillo del Vaticano, alejado del brillo y la ostentación que muchos podrían imaginar. Era un espacio modesto, íntimo, donde solo habitaban el silencio, la fe y el peso inquebrantable de lo sagrado. No había grabaciones secretas, ni discursos preparados. Solo la verdad desnuda, compartida entre almas que comprendían la gravedad del momento. Allí, un joven sacerdote, uno de los pocos en quienes el Papa confiaba ciegamente, fue testigo de algo que marcaría su vida para siempre. Lleno de dudas pero impulsado por un fuego interior que no pudo acallar, el sacerdote preguntó: Santo Padre, ¿usted cree que Jesús sintió miedos humanos? La pregunta flotó como incienso invisible en el aire, impregnando la atmósfera de un aroma sagrado e incierto. La respuesta del Papa fue más que palabras. Fue un susurro cargado de eternidad. Con la mirada fija en un crucifijo de madera desgastada por las oraciones de generaciones, dijo: Jesús lloraba por dentro mucho más de lo que cuentan las Escrituras, y no solo por la cruz, sino por cada uno de nosotros. El silencio que siguió fue tan denso que parecía poder cortarse con un suspiro. No pudo detenerse allí. Era como si su alma necesitara desesperadamente liberarse de un peso insoportable. Lo vi en un sueño, o tal vez no fue un sueño. Fue algo tan real que aún me duele, confesó. Jesús me miraba y lloraba. ¿Qué tipo de visión era esa? ¿Un anuncio profético? ¿Un lamento divino? Lo cierto es que aquello desbordaba cualquier explicación humana. Aquella noche,
El Papa no pudo conciliar el sueño. Aferrado a una Biblia vieja y desgastada, cuyas páginas arrugadas llevaban las marcas de años de plegarias silenciosas, buscaba consuelo en palabras que parecían susurrarle desde el pasado. Una y otra vez resonaba en su mente, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26:37. Pero no eran simples frases congeladas en pergaminos antiguos, eran gritos silenciados, gemidos profundos que parecían vibrar aún en las fibras más secretas de la existencia. Francisco, cerrando los ojos, volvió a sentirlo. Getsemaní no fue solo un lugar de abandono físico, sino de soledad espiritual absoluta. La visión era estremecedora. Jesús, en soledad, no solo lloraba por el dolor de la cruz, sino por el peso insoportable de los pecados, los sufrimientos y los gritos ahogados de toda la humanidad. Y en ese momento, Francisco vio algo aún más profundo: ángeles recogiendo, sus lágrimas temblando de dolor por cada una de ellas, y entonces entendió. Cada lágrima de Jesús llevaba un nombre, y uno de ellos era el suyo, y también el tuyo. Nuestras heridas, nuestras culpas, nuestras tristezas más profundas estaban escritas en aquellas lágrimas sagradas. Movido por una urgencia que ni él mismo podía explicar, Francisco inició una búsqueda incansable. Pidió acceso a manuscritos antiguos, guardados en lo profundo de los archivos del Vaticano, textos que el polvo y el miedo habían condenado al olvido. Entre esos documentos olvidados, Francisco encontró fragmentos que desafiaban siglos de doctrina establecida. Evangelios, no canonizados, cartas de mártires, visiones proféticas guardadas bajo llaves de silencio. Y allí, una frase lo sacudió hasta la médula. El Maestro nos advirtió que vendrían tiempos donde lo adorarían como rey, pero olvidarían sus lágrimas. Jesús no vino a erigirse en un trono dorado, inaccesible y lejano. Vino a caminar entre nosotros, a abrazar nuestra miseria y a romperse de amor una y mil veces por cada uno de nosotros. Esta no era una herejía, era una súplica. Una súplica para volver a mirar a Jesús no como un ídolo de mármol, sino como el hermano que lloró junto a nosotros una noche. En la capilla de Santa Marta, Francisco cayó de rodillas no por enfermedad, sino por un peso invisible que aplastaba su alma. Y en medio de su súplica silenciosa, algo sucedió. Una luz cálida lo envolvió, una presencia viva e inexplicable. Si quieres seguir acompañando a Francisco en esta revelación única, suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de fe. Una ternura que atravesaba el alma como un rayo silencioso y eterno. Y entonces escuchó una frase, no en los oídos como un eco externo, sino directamente en el corazón como una impresión imborrable. No vine a que me comprendan, vine a que me acompañen. Francisco rompió en llanto allí mismo, el hombre que representaba al mundo entero ante Dios, reducido a un niño espiritual ante una revelación tan desgarradora, comprendió finalmente con una claridad dolorosa que ardía en cada fibra de su ser, que su papel no era simplemente defender una religión estructurada, sino reflejar un corazón roto, herido, que a pesar de todo continúa amando, amando sin medida ni condición. Días después, impulsado por una necesidad interior imposible de ignorar, Francisco convocó en secreto, en la intimidad de sus habitaciones más privadas, a dos cardenales de absoluta confianza. Con una voz temblorosa, cargada de emoción y gravedad, les reveló parte de su experiencia espiritual más profunda y personal. Uno de ellos, incrédulo, pálido y visiblemente perturbado, preguntó: «Santidad, ¿quiere decir que Jesús aún sufre?» Y el Papa, con una seriedad inmensa, con un peso antiguo en los ojos, respondió sin dudar ni titubear: «Jesús no está muerto en el pasado. Vive en cada sufrimiento actual. Él camina silenciosamente con cada madre que pierde a su hijo, con cada joven que no encuentra propósito en su vida, con cada persona que clama desesperadamente a Dios en el silencio de su habitación y no recibe respuesta inmediata. Era una
Visión de Jesús que no negaba los dogmas oficiales, no los contradecía abiertamente, pero sí los trascendía de una manera más profunda y conmovedora. Mostraba al Redentor no solo como el glorioso vencedor de la muerte, sino también como el compañero silencioso y doliente de cada aflicción diaria, de cada pequeña muerte que atraviesa un ser humano en esta tierra. Francisco no buscaba cambiar la doctrina de la Iglesia. No era un revolucionario en busca de agitación. Buscaba restaurar la relación viva, devolvernos al Jesús humano que te mira a los ojos con ternura infinita, que se queda a tu lado cuando todos los demás te han abandonado, cuando todo parece perdido. Y ese, sin lugar a dudas, fue su mayor secreto, su mayor regalo espiritual. Uno que no cabía en un sermón estructurado ni en una homilía pública, pero sí en un susurro íntimo entre corazones dispuestos a escuchar. Los cardenales salieron de esa reunión con el rostro pálido, como quienes han visto algo que ya no pueden olvidar ni borrar de su conciencia. Uno de ellos, temblando al escribir, dejó un testimonio en papel. El Papa nos habló como quien ya no teme a la muerte, sino al silencio que deja una verdad no contada, una verdad demasiado viva para ser sepultada en el olvido. Esa noche, Francisco no pudo dormir. Se quedó en vela, repasando lentamente, uno a uno, cada momento de su pontificado, cada decisión tomada con dolor o esperanza, cada error cometido, cada oración lanzada al cielo como un grito ahogado, y en su corazón surgió una certeza nueva, y a la vez antiguamente conocida. Había servido fielmente a la Iglesia institucional, pero ahora debía servir con cada fibra restante de su ser al Jesús vivo, al Jesús que habita en la carne y en el llanto de los olvidados. Ordenó entonces escribir una carta privada. No era una encíclica solemne ni un mensaje preparado para las multitudes. Era una confesión personal, un testamento íntimo, un legado espiritual destinado a abrirse solo después de su muerte física. En esa carta escribió con mano firme, pero dolida: Jesús no vino a que lo adoremos con temor reverente, vino a que lo sigamos con amor verdadero y comprometido. Hemos vestido su cruz de oro reluciente, y hemos olvidado el dolor real que soportó en su carne vulnerable y expuesta. Cada palabra de esa carta era una herida abierta, una súplica silenciosa, lanzada hacia los corazones dispuestos a escuchar, un clamor para que la fe no se convirtiera en un ritual vacío, sino en un renacimiento ardiente, vivo y palpitante. Pero no todo en el Vaticano fue aceptación inmediata. Algunos temerosos y conservadores vieron sus palabras como peligrosas, casi subversivas. Está debilitando la imagen majestuosa del Mesías, susurraban entre los pasillos dorados y fríos. Francisco, sin embargo, sabía bien la verdad de lo que había visto y lo que había sentido en lo más profundo. No podía ser callado ni encadenado. En una misa íntima, sin cámaras, sin flashes ni discursos preparados, en una pequeña capilla escondida del bullicio del mundo, compartió una reflexión que estremeció incluso a los más duros de corazón. ¿Qué pasaría si Jesús regresara hoy y no lo reconociéramos? Porque seguimos esperando al Rey glorioso que brille en majestad, pero no al hermano doliente que camina a nuestro lado en las sombras. La capilla quedó en silencio absoluto, tan profundo que parecía que el tiempo mismo se hubiera detenido, conteniendo el aliento ante la magnitud de esas palabras. Algunos lloraron en silencio, otros temblaron sin saber muy bien por qué, y otros simplemente bajaron la cabeza, atrapados por una verdad que no sabían cómo nombrar, pero que ya no podían ignorar. Pero algo había cambiado profundamente en 1900, el aire, algo invisible, pero tangible para quienes sabían mirar. El Papa ya no predicaba desde un trono de autoridad rígida, no hablaba desde las alturas de una institución indiscutible, sino desde la herida abierta del amor, desde la fragilidad humana que tanto había abrazado en silencio. Estaba sembrando una semilla que lo sabía, solo germinaría mucho tiempo después de su partida física, en corazones dispuestos a escuchar más allá del dogma. Poco antes de enfermar gravemente,
Francisco recibió la visita de un niño con leucemia. Era una visita corta, planeada de manera protocolaria según el calendario oficial del Vaticano. Pero el encuentro se alargó mucho más de lo previsto. Más de una hora de una comunión silenciosa y profunda. El niño, con una voz tímida, pero directa como solo los inocentes pueden ser, le preguntó con la inocencia de quien no teme a la verdad: ¿el corazón de Jesús también duele como el mío? Y el Papa, con los ojos cristalinos, luchando con toda su alma contra las lágrimas que ya no podía contener del todo, le respondió, acercándose tanto que casi susurró: el tuyo y el suyo laten uno cuando lloras. Después de ese encuentro, algo en Francisco cambió de manera irreversible. Sus homilías se volvieron más pausadas, más densas en emoción, llenas de silencios significativos que decían mucho más que cualquier palabra. Ya no buscaba los aplausos fáciles ni las ovaciones esperadas. Buscaba tocar las almas en su raíz más profunda. Buscaba despertar corazones dormidos. Y entonces vino el silencio, el retiro progresivo, la preparación callada y resignada para lo inevitable que ya se acercaba. Pero incluso en esos días finales, antes de partir definitivamente, entregó a su secretario personal un documento sellado con su puño y letra. Una última revelación, una última llama. Esto debe conocerse. Cuando yo ya no esté, Jesús aún querrá seguir hablando. En ese documento narraba una noche especial en la que soñó con el Gólgota, pero no como está relatado en los evangelios tradicionales. Lo soñó como si la crucifixión estuviera ocurriendo ahora mismo, en nuestros días, en medio de la indiferencia moderna. Vi a Jesús crucificado en medio de la ciudad, rodeado de ruido, de prisas, de indiferencia total. Pero nadie miraba. Todos estaban demasiado ocupados. Pasaban de largo, sumergidos en sus celulares, hipnotizados por pantallas que brillaban más que las estrellas. Y luego escribió algo desconcertante, casi un lamento ahogado. Jesús me miró desde la cruz y me dijo: no me olvidaron por ignorancia, me reemplazaron por entretenimiento. El silencio en la sala fue absoluto cuando se leyeron esas líneas. Un silencio espeso, denso, casi doloroso. Era un sueño, una advertencia divina o algo aún más profundo que no podía ser explicado fácilmente. Porque si Jesús está hoy entre nosotros, si realmente camina a nuestro lado, ¿estamos dispuestos a volver a verlo con ojos nuevos? ¿O hemos olvidado cómo mirar? El documento también hablaba de una oración secreta, una plegaria que el Papa rezaba cada madrugada en soledad absoluta, alejado de cámaras, protocolos y rituales visibles. No era una oración oficial, no estaba en ningún misal aprobado ni sancionado. Era una conversación sincera, desnuda, profundamente humana, con el Jesús que había conocido en sus visiones silenciosas. Decía así: Señor, si hoy volvieses en carne y hueso, ¿serías reconocido o serías crucificado de nuevo? Era una oración que quemaba el alma, que no buscaba consuelo sino verdad desnuda, que confrontaba de frente sin permitir evasiones. Si has sentido que algo en tu interior despertó, quédate atento, porque en la próxima parte, el mensaje se volverá aún más claro y urgente. Suscríbete y acompáñanos en este llamado del corazón. En los últimos días de su vida, Francisco llegó a comprender una verdad profunda y dolorosa, que pocos líderes religiosos se atreverían a aceptar. Jesús no necesita poderosos defensores ni templos grandiosos. Lo que Él necesita son testigos, humildes, almas dispuestas a compartir su dolor. Y en su fragilidad física, en su enfermedad persistente, en su humanidad herida, Francisco se convirtió en uno de ellos, no por poder, sino por un amor puro, por una fidelidad silenciosa. En ese momento, su última voluntad quedó clara, escrita con una mano temblorosa pero decidida. No me recuerden como el Papa, escribió. Recuerden al hombre que me habló entre lágrimas, porque Jesús está mucho más cerca de lo que creemos,
mucho más cerca de lo que nos atrevemos a imaginar, en medio del ruido cotidiano. Pero ya, no habla en truenos ni en señales espectaculares como en tiempos antiguos. Ahora Jesús habla en susurros, en murmullos suaves que tocan y desgarran el alma si uno se atreve a escuchar. Francisco, con una convicción serena, añadió: escúchenlo, antes de que el ruido del mundo nos vuelva completamente sordos para siempre. Desde ese momento, teólogos, sacerdotes y fieles de todas partes del mundo han debatido incansablemente sobre el contenido de esa carta secreta. Algunos la ven como un legado íntimo, que no busca escándalo ni polémica, sino una transformación interior. Otros la consideran el delirio de un hombre anciano en sus últimos días, cuando el velo entre este mundo y el otro se vuelve más delgado, más transparente. Para muchos sigue siendo un misterio insondable, pero para aquellos que realmente lo conocieron, para aquellos que vieron más allá del protocolo y la figura del Papa, ese fue el momento en que Francisco dejó de ser una figura institucional para convertirse en algo infinitamente más profundo. Un espejo del alma humana, un recordatorio vivo de nuestras heridas y nuestras esperanzas. Porque la revelación de Francisco no hablaba de catástrofes apocalípticas ni del fin del mundo, tal como lo tememos. Hablaba de algo mucho más urgente, mucho más esencial: el principio olvidado del corazón, la raíz perdida de la compasión y la presencia. Hoy, esa carta, cuidadosamente guardada, descansa en una bóveda secreta, alejada del bullicio mediático, lejos del hambre de noticias rápidas. Sin embargo, algunos fragmentos han sido compartidos en círculos de fe auténtica, no para buscar escándalo, sino para despertar almas, para provocar renacimientos interiores. Y la pregunta más poderosa que surge no es si Jesús habló con Francisco, sino: ¿está Jesús hablándote a ti en este mismo momento y aún no lo has escuchado? Mira bien a tu alrededor. Detente. ¿Dónde está el dolor más profundo? La tristeza que nadie ve, el llanto no escuchado, el silencio que pesa como plomo en el corazón. Allí, precisamente allí, es donde Jesús sigue presente, no en altares dorados ni en basílicas vacías de vida, sino en camas de hospital, en abrazos rotos, en lágrimas que nadie ve. Y tal vez, solo tal vez, lo que Francisco reveló no era un secreto reservado a unos pocos iluminados, sino una verdad eterna, sencilla y poderosa que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente que por fin abriéramos los oídos del alma y los ojos del corazón. Hoy más que nunca, sus palabras resuenan como un eco que no se apaga, como un susurro que atraviesa el tiempo. No adores mi imagen, acompáñame en la cruz. Esa sencilla pero poderosa frase encierra la esencia de todo lo que Francisco quiso transmitir. El cristianismo auténtico no es una religión de estatuas frías ni de ritos vacíos, sino de corazones vivos que laten al mismo ritmo del Maestro sufriente. Porque Jesús no está lejos. Nunca lo ha estado. Él está aquí, en tu respiración fatigada, en tu mirada perdida, en el grito silencioso de tu alma cuando todo parece perdido. Francisco lo entendió no como una idea teológica, sino como una certeza visceral en el borde de su último suspiro. Y por eso, cuando llegó su hora, no tuvo miedo de partir, porque no se iba. Solo regresaba al abrazo de aquel que jamás lo dejó solo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a regresar también? A emprender el camino de vuelta, a dejarte encontrar una vez más, en tu dolor, en tu fragilidad, en tu humanidad rota. Tal vez no recuerdes cada palabra exacta de este video, pero si hay algo que debe quedar grabado en tu corazón como fuego, como un tatuaje eterno en tu alma, es esto: Jesús no te espera en altares fríos, te busca en tus noches oscuras, en esos rincones donde sientes que ya no hay esperanza. Y si lo escuchas, si abres tu alma al susurro, Él te hablará en esa voz pequeña, que late al ritmo de tu dolor. Lo que Francisco reveló no era una profecía para un futuro incierto, sino una revelación urgente para este presente, para este instante
para ti aquí y ahora. Si algo ha tocado tu corazón mientras escuchabas esta historia, no lo ignores. No lo apagues. Ese leve temblor podría ser la señal de que Jesús te está llamando. Comparte esta historia si sientes que alguien más necesita escucharla. Suscríbete para seguir explorando juntos estas revelaciones. Comenta si algo ha tocado tu vida, pero sobre todo escucha de verdad, porque Jesús aún tiene mucho que decirte. Y tal vez en ese susurro encuentres la vida que siempre has estado buscando. Hasta pronto.